Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio donde viajamos una vez más al corazón de la historia, el arte y la literatura. Hoy nos vamos directo a Rusia en el siglo XIX para conversar sobre una de las obras más monumentales jamás escritas, La guerra y la paz del gran León Tolstói. Sí, ya sé. Muchos han oído hablar de este libro como una especie de Everest literario, largo, complejo, imponente. Pero créanme, también es profundamente humano, cercano y sorprendentemente actual. Vamos a platicar de su autor, del contexto histórico que lo inspiró, de los personajes que habitan sus páginas y sobre todo de las preguntas existenciales que lo atraviesan, porque más que una novela sobre batallas o salones aristocráticos, La guerra y la paz es una meditación sobre la vida, la muerte, el amor, la libertad y el sentido de la historia. Primero hablemos de Tolstói. Este señor no fue cualquier escritor. Nació en 1828 en una familia aristocrática rusa, en la finca de Snayana Poliana. Imagina crecer entre bosques, ciervos, lujos, pero también rodeado de la pregunta constante por el sentido de la vida. Porque desde joven, Tolstói fue un inconforme. Abandonó la universidad, ingresó al ejército, vivió una vida algo disipada y luego empezó a escribir. Después de sus primeras novelas, como Infancia, Adolescencia y Juventud, Tolstói ya era reconocido, pero aún no estaba satisfecho. Era un hombre que pensaba, que dudaba, que se enfrentaba constantemente a sí mismo, y todo esto se nota, y mucho, en La guerra y la paz. Ahora sí, vámonos al siglo XIX, a ese momento que Tolstói reconstruye con maestría. ¿De qué trata La guerra y la paz, que se publicó entre 1865 y 69 por entregas? Pues del periodo de las guerras napoleónicas, concretamente entre 1805 y 1812, cuando Napoleón amenazaba con expandir su imperio por toda Europa y Rusia era una pieza clave en ese tablero. Tolstói se sumerge en este periodo y lo cuenta no solo desde el campo de batalla, sino también desde los salones, los hogares y hasta las cocinas de la nobleza rusa. Y lo hace con una mirada profundamente crítica, porque para él la historia no está hecha por grandes hombres, sino por millones de pequeñas decisiones, emociones, casualidades. Y eso es bellísimo, porque Tolstói escribe contra la historia oficial. Para él, Napoleón no es un genio, sino un peón más. Y el verdadero heroísmo no está en ganar la guerra, sino en vivir con verdad. Ahora vamos al corazón de la obra. La guerra y la paz no es solo una novela, es un mosaico inmenso, con más de 500 personajes. Sí, ¿escuchaste bien? Pero hay 3 grandes familias que guían el relato. Los Volkonsky, donde encontramos a Andrei, un príncipe serio, idealista, que busca sentido en la guerra y en la vida. Los Rostov, una familia alegre y romántica, con Natasha como figura central. Esa joven impulsiva y vibrante que atraviesa una poderosa evolución. Los Besukhov, con Pierre, el personaje más autobiográfico. Un joven torpe, millonario por accidente, que busca y busca. Busca a Dios, busca justicia, busca amor. La historia se mueve entre grandes batallas, como Austerlitz y Borodino, y pequeñas escenas íntimas, cenas, bailes, cartas, conversaciones. La guerra externa y la guerra interna. ¿Y qué temas toca? Prácticamente todos. El amor, la traición, la muerte, el paso del tiempo, la política, la religión, el poder, la libertad. Pero sobre todo, la transformación personal, porque cada personaje cambia,
mucho. Como cambia la historia, como cambiamos nosotros. Muchos le tienen miedo a La guerra y la paz, porque, bueno, sí, es larguísima, más de 1000 páginas, capítulos que parecen ensayos, reflexiones filosóficas que interrumpen la acción, pero si uno le entra con calma, lo que encuentra es una sabiduría viva. Tolstói no escribe con adornos innecesarios, al contrario, su estilo es claro, directo, realista. Observa a sus personajes con una empatía radical, nos muestra sus contradicciones, sus momentos de grandeza y de miseria. Y no tiene miedo de detener la acción para decirte, oye, ¿ya pensaste qué es el destino? ¿Y qué es la libertad? Eso puede parecer raro, pero es precisamente lo que hace única a esta novela. Uno de los puntos más profundos del libro es cómo Tolstói entiende la historia. Para él, no son los grandes generales ni los políticos quienes la escriben. No, son las personas comunes, son las emociones, las circunstancias, las decisiones minúsculas. Es una visión casi antijerárquica de la historia. En los últimos capítulos, Tolstói lanza verdaderas tesis sobre la historia. Desmonta la idea de que la libertad individual explica todo. Critica a los historiadores por querer ver patrones donde no los hay. Es una filosofía que anticipa incluso las ideas del existencialismo y del caos histórico. Aunque el título nos habla de guerra y paz, lo más poderoso es que la paz que Tolstói propone no es política, sino personal. La verdadera batalla está dentro del alma. El amor que busca Pierre, la fe que necesita Andrei, la redención de Natasha, todos luchan por encontrar sentido. Y Tolstói nos dice que la respuesta está en vivir con compasión, con humildad, con autenticidad, en reconocer que no controlamos el mundo, pero sí podemos elegir cómo vivir en él. Y una de las grandes revoluciones que provocó fue la de romper los moldes de lo que debía ser una novela. Hasta entonces, las novelas se centraban en narraciones lineales, con tramas cerradas, personajes fijos y un final más o menos claro. Pero Tolstói dijo, no, la vida no es así. Y entonces creó algo nuevo, un híbrido entre ficción, historia, filosofía y ensayo. Es decir, La guerra y la paz no es simplemente una historia que se cuenta, es una exploración total de lo humano. Tolstói rompe con los géneros. Una parte parece una crónica militar, otra una meditación espiritual, otra una novela de amor y otra casi un tratado sobre el sentido del tiempo y el destino. Muchos estudiosos dicen que La guerra y la paz no es una novela, sino una categoría en sí misma, y eso la vuelve única. ¿Sabes qué es lo impresionante? Que casi ningún gran escritor de los siglos XX o XXI ha podido escapar a la influencia de Tolstói. Autores como Marcel Proust, Virginia Woolf, James Joyce, Thomas Mann, William Faulkner, Gabriel García Márquez, Toni Morrison o incluso Haruki Murakami han reconocido, directa o indirectamente, el peso de Tolstói y en especial de La guerra y la paz. ¿Por qué? Porque Tolstói enseñó a mirar a los personajes con una empatía radical, a explorar lo cotidiano con profundidad y a no tener miedo de mezclar lo épico con lo íntimo. Hay una frase muy famosa de William Faulkner que dice: Tolstói no es solo un escritor, es todo un mundo. Y es cierto, después de leerlo, uno mira la literatura con otros ojos. Y claro, una obra así ha sido adaptada múltiples veces. Destacan especialmente la monumental adaptación soviética de Sergei Bondarchuk de 1966-67, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1968.
Es una producción titánica, con miles de extras, reconstrucciones detalladísimas de batallas y una fidelidad casi religiosa al texto. Por otro lado, la miniserie de la BBC de 2016, con Lily James como Natasha y Paul Dano como Pierre, que logra acercar la historia al público actual con sensibilidad, belleza visual y buen ritmo. También ha habido adaptaciones teatrales, musicales, radiofónicas e incluso experimentos literarios inspirados en la estructura de La Guerra y la Paz. Y más allá de las adaptaciones, la figura de Pierre, de Natasha o del príncipe Andrei han quedado grabadas en el imaginario cultural. Son símbolos universales del idealismo, de la redención y de la búsqueda interior. A partir de esta obra, Tolstói no solo se consolidó como un gran escritor, se convirtió en un referente ético, filosófico, espiritual. La Guerra y la Paz es la primera gran manifestación de su visión del mundo. La idea de que la historia está hecha por todos, que la verdadera grandeza está en la humildad y que el amor, el verdadero, es el único camino hacia la paz. Muchos lectores, incluidos pensadores, artistas e incluso activistas sociales, han encontrado en Tolstói un faro moral. De hecho, Gandhi consideraba a Tolstói como una de sus grandes inspiraciones y mantuvo correspondencia con él. ¿Y sabes quién más lo admiraba profundamente? Martin Luther King, que lo citaba como un ejemplo de resistencia pacífica. Hoy en día, en un mundo que parece ir a toda velocidad, donde todo tiene que ser corto, inmediato, la guerra y la paz sigue viva. ¿Por qué? Porque sigue haciendo las preguntas fundamentales. ¿Qué es una vida con sentido? ¿Qué valor tiene la compasión en tiempos de violencia? ¿Quién mueve realmente el curso de la historia? ¿Puede el ser humano encontrar paz en medio del caos? Y no nos da respuestas fáciles. Nos obliga a mirar hacia adentro. Nos incomoda, nos conmueve, nos transforma. Por eso, cuando alguien dice que La Guerra y la Paz es solo una novela larga sobre la nobleza rusa, uno sonríe y piensa, ojalá pudieras ver todo lo que hay ahí adentro. El legado de La Guerra y la Paz no está solo en las bibliotecas, está en cada lector que se atreve a cruzar esa frontera, que se deja transformar por sus páginas, que se encuentra en Pierre, en Natasha, en Andrei o en sus propias preguntas. Porque al final, Tolstói nos habla a todas y todos no como un sabio desde arriba, sino como un ser humano que, como nosotros, quiere entender qué significa estar vivo. Quizá te preguntes, ¿vale la pena leer una novela tan larga, tan rusa, tan vieja? Y mi respuesta es sí, sí y 1000 veces sí, porque La Guerra y la Paz no envejece. Nos habla como si Tolstói nos conociera. Nos dice que la historia no está allá afuera, en los libros de texto. Está en nuestras decisiones, en nuestras dudas, en cómo tratamos al otro. Y más aún, nos recuerda que la vida es compleja, contradictoria, impredecible, pero también profundamente hermosa. Así que si alguna vez te animas a entrar en este mundo, aunque sea a pasitos, Tolstói te espera, con todas sus preguntas, sus personajes, sus guerras y esa profunda necesidad de encontrar la paz. Y así cerramos este viaje por La Guerra y la Paz, una obra que no solo nos habla del pasado, sino que sigue latiendo en cada duda, cada búsqueda y cada gesto de humanidad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que esta conversación haya sembrado en ti la curiosidad por leer o releer a Tolstói y sobre todo por mirar la historia no como una lista de fechas o batallas, sino como un espejo de nuestras emociones más profundas. Si te gustó este episodio,
Te invito a seguir explorando más historias con nosotros en Historia para Llevar, un espacio donde la historia, el arte y la vida cotidiana se entrelazan para hacernos pensar, sentir y conectar. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, ya lo sabes, sigue llevando la historia contigo siempre.